Bueno, ante todo, muy buen día. En esta ocasión vamos a realizar la exposición o vamos a hablar un poco acerca del caso de los cuellos blancos del puerto, los cuales lo vamos a expresar por mi persona, Ortiz Rosel Gelinemia, y el compañero Carrillo Mamani Saúl Endre. Bueno, el contenido para esta exposición es la siguiente. Primero vamos a hablar sobre una breve reseña de la organización, en segundo, el resumen del contenido, tercero, las conclusiones, cuarto, las recomendaciones y la bibliografía. Bueno, para dar una pequeña introducción a este tema, podemos decir, ¿no?, que la corrupción judicial constituye uno de los mayores desafíos que enfrentan los estados modernos en su búsqueda de consolidar democracias sólidas y sistemas de justicia confiables. Las administraciones de justicia, pilar fundamental de cualquier Estado de derecho, se ve profundamente dañada cuando las operaciones jurídicas traicionan los principios de imparcialidad, legalidad y la equidad, favoreciendo así, bueno, los intereses personales o de los grupos específicos, tales como es el caso que se vivió en Perú, que es el escándalo más grande, se podría decir, porque fue hace poco, que son de los cuellos blancos del puerto. Aún entramado en la corrupción dentro del Poder Judicial y el Ministerio Público, que sacudió los cimientos de la confianza ciudadana y del sistema de justicia. Bueno, para dar una pequeña breve reseña de la organización, como ya lo habíamos mencionado, los cuellos blancos de Puerto constituyen uno de los mayores escándalos de corrupción judicial en la historia republicana del Perú, que esta fue revelada en el año 2018 a través de una serie de audios obtenidos por el sistema de intercepciones legales del Estado. En este caso, se permitió visualizar la existencia de una red de jueces, fiscales, abogados, empresarios y funcionarios públicos dedicados a manipular el aparato judicial a favor y mediante tráfico de influencias, sobornos y negocios ilícitos. Bueno, en esta también se vio la participación del Consejo Nacional de Magistrados y la corrupción. Bueno, para saber, ¿no? Este es un órgano constitucional autónomo encargado de nombrar, ratificar y de destituir a jueces y fiscales en el Perú. Su existencia correspondía a la necesidad de garantizar la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, alejando los procesos de designación a las influencias públicas. ¿Pero qué pasó? Hubo investigaciones posteriores que revelaron que varios de estos miembros que están en el Consejo Nacional de Magistratura habían estado participando activamente en las redes de corrupción, negociando nombramientos y ratificando a jueces, fiscales y a cambio de favores, influencias o beneficios económicos. Bueno, ¿cuáles fueron los principales líderes de esta organización? Fueron César Inostroza Pariachi, que es ex juez supremo, considerado cabecilla del grupo. También participó Iván Noruga, Guido Águila, Julio Gutiérrez, Orlando Velázquez, que son exministros. Y también varios jueces fiscales de Callao, Lima, que han estado implicados en la manipulación de procesos judiciales. El resumen del contenido, bueno, el resumen de este caso es que el caso conocido como los cuellos blancos de Puerto constituye uno de los escándalos de corrupción más graves en la historia contemporánea en el Perú. El nombre hace referencia a una red mafiosa integrada por jueces, como ya se ha mencionado, fiscales, empresarios y funcionarios públicos, que operaban principalmente en el Callao. Pero hubo conexiones, alcanzaban niveles muy altos de justicia nacional. Todo esto, como ya se mencionó, salió a la luz en el 2018 gracias a las intervenciones telefónicas realizadas por la Policía Nacional y la Fiscalía, conocidas como la NU Navios. En dichas grabaciones se escuchaban las conversaciones en las que los magistrados negociaban nombramientos, reducían penas, manipulaban procesos judiciales e incluso interferían en decisiones de máxima importancia.
¿Todo a cambio de qué? De favores o decisiones personales. Gracias a estas intervenciones telefónicas legales se descubrieron conversaciones entre funcionarios fiscales en las que negociaban sentencias de nombramientos, favores, hasta favores sexuales y económicos, así como manipulaban los procesos penales también. Em, También tenemos que ver el impacto social que fue de inmediato y devastador, se podría decir, ¿no? Que produjo una profunda crisis de confianza en las instituciones públicas, llevando a la reorganización del Consejo Nacional de Nombramiento, la creación de Junta Nacional de Justicia y la implementación de reformas del sector justicia, aunque en el proceso de limpieza institucional todavía sigue siendo lento y arduo. Va a continuar mi compañero. Sí, bueno, continuando con la exposición, voy a comentar acerca de Sócrates, ¿no? Sócrates, más que todo, dice, ¿no? La justicia como deber moral incondicional. ¿De qué trata esto? Para Sócrates, la obediencia a las leyes justas era un deber ineludible para el ciudadano. Aristóteles, Perdón. ya. Aristóteles, ya, también tenía otro mismo punto, que era la justicia como virtud y equidad. Por su parte, Aristóteles, en su ética, en la obra que dice La ética del Nicómano, vincula la justicia con la virtud. Según Aristóteles, el buen ciudadano y el buen juez deben actuar con equidad y rectitud moral. El comportamiento de los cuellos blancos, ya más o menos yéndonos para ese lado, lejos de cualquier virtud, manifiesta una corrupción moral, ¿no? Pues sus acciones no son, pues, se puede decir que van con la misma, pues, moral, ¿no? Sino son éticamente reprochables. Siguiente, por favor. Bueno, Sí, se ve, perdón. ya. Ahora de manera contractualista, ¿no? Como dice Hobbes, Locke o Rousseau, ¿no? Para Thomas Hobbes, en su obra Leviatán, el Estado existe para garantizar la paz y la seguridad de los individuos mediante un contrato social, ¿no? Donde se delega el poder a una autoridad soberana. Eso es por su parte. Pero por la parte de John Locke, en su obra El Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, afirma que la función primordial del gobierno es proteger los mismos, pues, derechos, ¿no? De los ciudadanos, como cuál, como la vida, la libertad y la propiedad. Cuando los gobernantes o funcionarios violan estos derechos, el pueblo tiene derecho a rebelarse. Conclusión. El caso de los cuellos blancos de Puerto es un claro ejemplo de cómo la corrupción no solo debilita las instituciones, sino que destruye la confianza en el sistema de justicia, daña la moral pública y mina el pacto social. La grave crisis política e institucional que derivó de este caso exige una reflexión profunda sobre el fortalecimiento de las instituciones judiciales y la restauración de valores éticos en el país. La lucha contra la corrupción debe ser una prioridad para garantizar que el sistema judicial y por ende el Estado de Derecho se base en principios de justicia, transparencia y ética. Siguiente, por favor. Recomendaciones. Bueno, las recomendaciones son para restaurar la confianza en las instituciones públicas y prevenir la repetición de este tipo de escándalos. Es urgente implementar, ¿no? Una serie de reformas estructurales, ¿no? Bueno, a continuación se presentan algunas recomendaciones claves, como cuál, la educación jurídica con un enfoque ético. Otro, el fortalecimiento de los mecanismos de control interno.
acceso público y digitalizado a los procesos judiciales, ¿no? Otro es el fomento de la denuncia ciudadana y la protección al denunciante, ¿no? Para que no le pueda ocurrir nada malo, ¿no? Y por último, la reforma integral del sistema de nombramientos, ¿no? Esto tiene que ser más que todo visualizado, como que verificado, ¿no? Por la población. Siguiente, compañera. Eso es todo. Muchas gracias. Eso ya es todo, ya, profesor. Gracias.